Capítulo 3. La que tiene el poder del águila. La etimología del nombre que en esta existencia llevará nuestra bien amada maestra es altamente reveladora. En efecto, Arnolda viene del germánico Arn, contracción de Arin, entre comillas águila, y Wald o Alt, entre comillas gobierno, mando, poder. Por tanto, significa la que tiene el poder del águila. Es un postulado muy sabio aquel que afirma que nada es casual en el cosmos, por lo que no es casual que nuestra venerable maestra Litelantes llevase el nombre físico de Arnolda, pues el poder del águila en verdad era en ella más que manifiesto. Por cierto, era de las aves que más le gustaban, y no solamente por su mirada rápida y penetrante, cual ninguna, o por su capacidad de coger al vuelo los pensamientos, sentimientos y situaciones. El águila representa al tercer logos, al Espíritu Santo, y nuestra maestra lo tiene encarnado. Es la que tiene el poder del Espíritu Santo, llena está de su gracia. Al mismo tiempo podemos decir que caso similar sucede con el maestro Samael, pues su nombre es altamente revelador. Pictor viene del latín y significa victorioso, vencedor. Manuel proviene del hebreo, significando con nosotros está Dios. Además es el nombre que se da al Mesías en el Antiguo Testamento. Gómez se origina en el gótico Kuma, que significa hombre, y Rodríguez es patronímico de Rodrigo, que proviene del germánico y significa jefe, príncipe poderoso, caudillo famoso. Por otra parte, nuestro maestro llegó a decir que sus iniciales significan Venerable Maestro Gnóstico Rosacruz. Subtítulo: sus orígenes. La familia Garro Mora era humilde. Tenían una pequeña milpita, entre paréntesis parcela agrícola, con la que sobrevivían tanto ellos como los pocos trabajadores que les colaboraban. De la numerosa familia, entre paréntesis 10 hijos, Tondita fue la morenita y ciertamente la comparaban desventajosamente con sus hermanos más claros o rubios incluso. Fue una niña de excepcional talento y destacaba tanto entre su familia como entre sus compañeros de primaria. No necesitaba leer texto alguno, porque con solo poner atención se le grababan en su memoria las clases, siendo primerísimo lugar en aprovechamiento. Siempre reconoció que aunque sus padres la querían, le dieron un trato muy duro, y que en verdad fue rebelde con ellos, tanto por ese motivo como por el propio carácter enérgico que ella tenía. A su corta edad, era la más capaz en su familia para hablar y administrar las cosas, asombrando a propios y extraños por su elocuencia y brillante inteligencia, sobre todo por su enorme capacidad para los estudios. Fue una niña completamente precoz. Su madurez psicológica y espiritual se anticipaba asombrosamente a su edad. Decía que quería ser abogada para no dejarse de nadie y que además no se casaría, que viviría siempre soltera. Pero cierto día, durante una comida familiar al aire libre, bajo unos árboles departían los Garro, y precisamente sobre Tondita cayó un gusanito de los árboles, que se alojó en su cabecita. Como era de los que barrenan, infortunadamente no fue posible impedir que la lastimara, de suerte que le produjo una fuerte infección en la cabeza, y en esos tiempos ni siquiera se conocía la penicilina. Contaba Tondita que desde entonces no le creció mucho el pelo, que antes de su enfermedad le llegaba hasta la cintura. Fue muy penosa la enfermedad que le sobrevino, pues le salían grandes cantidades de pus y su salud en general se agotó rápidamente. Los médicos no pusieron ningún remedio a su desesperante enfermedad, pero una amiga de su mamá le comentó que había una solución, que durante la misa hiciera una oración al momento de la consagración, y al elevarse la unción, que Tondita la viera, que no agachase la cabeza. Además, se debían hervir las flores que se llevaran a la iglesia exprofeso y con el agua lavarle la herida.
Se siguió la receta espiritual y milagrosamente sanó Dondita, pero desafortunadamente ya no pudo continuar sus estudios, pues no asimilaba las clases, así que no tuvo la suerte de concluir la primaria. En cierta ocasión, cuando la maestra recordaba esta triste experiencia, decía que de no haber sido por esa enfermedad, ella hubiese sido abogada, que le podía mucho no saber derecho cuando falleció el abuelo, cuando los discípulos, entre comillas, del maestro se quisieron quedar con todo: libros, derechos de autor, instituciones, hasta la casa donde el maestro murió para hacer un museo en ella. Entonces me permití hacerle el siguiente comentario. ¿No cree usted, jefita, que a fin de cuentas Dios sabe lo que hace? Si usted no hubiera tenido esa enfermedad, seguramente fuera abogada y soltera. En ese caso, no se hubiera casado con el maestro Samael y nosotros no estuviéramos aquí, pues el abuelo no se hubiera levantado, ni encarnado su real ser, ni escrito los libros. Por tanto, no sabríamos nada de Gnosis. Al oír mis palabras, ella me miró con mucha seriedad y después tuvo una de esas miradas enigmáticas, con aquel brillo particular, entre sonrisa y conocimiento previo de los acontecimientos. Subtítulo: La amazona Ginas. Quien tuvo la suerte de tratar a aquella dama adepto, con su trato exquisito, tan suave y cortés, no podría imaginarse que en su infancia y adolescencia hubiese sido una verdadera amazona, una extraordinaria jinete, que incluso domaba potros. Ya que su enfermedad le impidió continuar sus estudios, el carácter inquieto de Dondita la llevó a realizar las labores del campo, de cuya explotación vivía su familia, aprendiendo cabalmente todas las labores, convirtiéndose así en una verdadera amazona y buena agricultora, con obligaciones de administración en la finca de sus padres. En efecto, don Antonio, su padre, le dio ciertas responsabilidades en la administración de la milpa, vista su capacidad, y llegó a manejar con el mayor orden al personal siendo tan solo una jovencita. Quien alguna vez haya mandado peones en las labores agrícolas sabe lo que digo. Se requiere poner la muestra para que hagan bien el trabajo, costumbre que llevó hasta el final de sus días, pues siempre puso la muestra en la forma de hacer el trabajo común y el psicológico. Aquellos eran tiempos difíciles, y Dondita tenía todas las ocupaciones de un hijo varón, con las que desempeñaba impecablemente. Llegó incluso a criar cerdos para ayudarse y así poder comprarse su ropa y sus cosas, porque no gustaba pedirle dinero a su padre, según me dijo. También hacía adobes para vender, y mezclaba también la paja con el lodo, que llegó a tener bastante clientela, pues como ella decía, si uno hace algo para vender, hay que hacerlo bien hecho. En realidad, la joven maestra Ginas era algo más que una excelente amazona. Dondita sonreía ampliamente cuando se acordaba de sus tiempos de amazona, sobre todo del episodio de los pretendientes, quienes, ignorantes de su capacidad de equitación, cuando querían abordarla cabalgando, nuestra amazona conducía su corcel de forma tal que tiraba certeras coces a los supuestos pretendientes y sus cabalgaduras, logrando así el respeto de los jinetes que deseaban acercársele. En cierta ocasión, un buen amigo le preguntó que si era verdad que en su juventud domaba potros, y ella respondió: sí, antes domaba potros y ahora domo diablos. Quien tenga oídos para oír, que oiga. Subtítulo: La viejita Ginas. Nuestra querida maestra nos relató que fue a los 13 años cuando aprendió la ciencia Ginas, es decir, a meterse con su cuerpo físico en la cuarta coordenada y así tomar cualquier forma. Se hizo amiga de una viejita que vivía sola y con mucho gusto Dondita le ayudaba subiéndole todos los días agua hasta su casa, en una remota loma, cerca del kilómetro. La viejita, agradecida por el favor, empezó a enseñarle esta ciencia misteriosa. Solamente le puso como condición que no se aprovechara del conocimiento para visitar novio u hombre alguno, que fuera una damita bien portada, que no espiara a las gentes. En otras palabras, tuvo la suerte de encontrar a una maestra Ginas blanca como instructora.
El carácter de Dondita se ajustaba a las 1000 maravillas para cumplir una promesa de esta naturaleza. Por tanto, la viejita le enseñó los misterios del huevo órfico, convirtiéndose la discípula en una experta ginas a los 13 años. Por las noches se vestía, se peinaba, en fin, se arreglaba con esmero, paradójicamente con el fin de irse a acostar, según esto, para no tener que arreglarse por la mañana y así levantarse rápido, lo que despertaba la extrañeza de sus hermanas, quienes incluso amenazaban con decirle a sus padres que seguramente iba a salir a pasear de noche. Sin embargo, Dondita se salía con la suya, logrando desdoblarse en ginas a pesar de la vigilancia de su familia. Cuando le pregunté ¿a dónde iba en ginas tan aliñada?, me respondió: ¿a dónde iba a ir sino a Cataluña, España, al templo de Montserrat? Quizás desde entonces venga su capacidad para dormir toda la noche en una misma posición, incluso con sus muñecos de peluche puestos sobre las cobijas, que no se movían a pesar de estar sobre sus pies o en cualquier otra parte de su cuerpo. Así pues, rápidamente aprendió Dondita a trasladarse en ginas hasta el templo de Montserrat, donde recibió instrucción valiosísima, que a la postre serviría para apoyar al maestro en su gran obra en beneficio de la humanidad. Recordemos que el maestro Samael menciona que el templo de Montserrat, precisamente un templo ginas, guarda celosamente el Santo Grial, que contuvo la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, pues ahí fue depositado por José de Arimatea. Desde ese templo sagrado se esparce la luz de la gnosis a todo el mundo. No es de extrañar entonces que la venerable maestra Litelantes introdujera a su esposo en el culto del cáliz de Montserrat, convirtiéndose también en un maestro ginas blanco, un ferviente adorador del Santo Grial. En su última visita a Montserrat, la maestra señaló que el lugar de acceso a dicho templo ginas, estando reunidos algunos estudiantes, se trata de la ermita de San Juan, que se encuentra por el camino que inicia en la parte superior del teleférico. En realidad es una entrada ginas, por lo que el estudiante requiere tener el cuerpo físico en tal estado para poder entrar al templo. Además, es la entrada difícil, llena de pruebas y terribles requisitos. Según me señaló, existe otra entrada a la que solo se puede llegar por aire, un acceso directo al templo, que puede verse en los cantiles que están frente al restaurante de autoservicio ubicado antes del monasterio. En fin, nuestra maestra sabe por experiencia propia los misterios del templo de Montserrat y su Virgen Morena. Coincidentemente, la experta en ginas que encuentra el maestro Samael en su camino, con quien se desposa, asiste al templo de Montserrat, es miembro consciente de dicho templo desde los 13 años. Subtítulo: Libertad pentagrámica. Jamás tuve ocasión de conocer persona que usara de la libertad pentagrámica para sí misma y para los demás con tanta intensidad como nuestra poderosa gurú Litelantes. La pentagrámica libertad es aquella libertad que tenemos para poner nuestro pentagrama personal, nuestra propia estrella, nosotros mismos, en cualquiera de las dos posiciones, con la cabeza para arriba representando al Mesías y la ascensión a los mundos superiores, o con la cabeza hacia abajo representando y dirigiéndose a lo inverso. Nuestra bendita maestra respetaba muchísimo las decisiones personales. Si era el caso de que tuviera confianza, le advertía a la persona sobre los posibles riesgos, pero daba plena libertad para actuar. Al final de cuentas, solía recordar al maestro, quien no gustaba de dar opiniones sobre las situaciones personales de los estudiantes, especialmente las delicadas cuestiones matrimoniales, porque decía que de todas formas no le iban a hacer caso, pues ya tenían formada su decisión y solo tenían la esperanza de que el maestro la justificara. Y normalmente sucedía lo mismo. Después de mucho rogarle, el maestro Samael se compadecía y daba su consejo, pero casi siempre los estudiantes hacían lo contrario del consejo. De igual manera sucedía con la maestra Litelantes, de cuyos consejos y advertencias usualmente no hacíamos caso,
porque todos estamos cortados con las mismas tijeras, como solía decir el maestro. Así que ella sabía de antemano que quienes pedían el consejo seguramente lo ignorarían y decidirían a su gusto. Eso lo había vivido al lado de su esposo, por lo que no se ilusionaba de que fuésemos a seguir sus consejos e indicaciones. Sin embargo, al igual que el maestro Samael, sentía compasión por nosotros y nos advertía de las futuras consecuencias de nuestros actos, a sabiendas de que somos contra la corriente. Subtítulo: Su trato personal. Lo primero que encontraba la persona que se acercase a la maestra era que no le gustaba que le dijeran maestra. Me llamo Arnolda, solía decir. Esa señora está allá arriba. Aquí soy Arnolda. Por cariño le decíamos Dondita o Jefita, que es como en México se le suele decir a las madrecitas. Así que ella veía la manera de tener un acercamiento permitiendo que se le llamara familiarmente. Le quitaba la solemnidad al trato para volverlo sencillo, pero respetuoso. Su naturalidad para hablar o decir las cosas era proverbial. Su trato era de lo más simpático y alegre. Se sentía uno realmente tranquilo al hablar con ella, con libertad y respeto al mismo tiempo. Era un sentimiento muy extraño. En efecto, a nadie acosaba, ni forzaba, ni insistía para que cambiara de forma de ser. Muy discretamente sugería la forma de mejorarse uno mismo, a veces entre bromas, otras claramente, siempre en beneficio de nuestra propia familia, pues para ella lo más importante era que se conservaran los matrimonios, ya que el abuelo siempre insistió en que este es el sendero del hogar doméstico. La maestra era morenita, bajita. Al parecer nadie consideraría que aquella señora tuviese jerarquía, algún rango, o se tratase de alguien peculiar o destacado. Sin embargo, si se ponía un poco de atención, había algo enigmático en su mirada, que cautivaba y a la vez turbaba, como si ante ella aflorasen nuestros más escondidos pensamientos, algo que hacía bajar la mirada y a la vez daba gusto de estar uno ahí, junto a ella, a pesar de sentirse descubierto. Raro enigma de un arconte inescrutable de la ley, manifestado en aquella personita tan agradable y natural. Con el tiempo se podía uno dar cuenta que aquella señora tenía, en efecto, los tres pilares del tribunal dentro de sí: rigor, misericordia y equilibrio del fiel de la balanza. Nuestra venerada maestra tenía, pues, la expresión de la misericordia en su trato exquisito y sus muestras de simpatía y alta consideración. En verdad era un extremo prudente y apreciaba sobremanera la prudencia en el trato, pero sobre todo tenía una enorme capacidad de perdón, la que, paradójicamente, siempre ocultaba. Bien cuidaba ella de que no se le notara que ya había perdonado. No mostraba su rigor mientras uno no faltase el respeto en su casa, mientras no bromeara con terminología de la enseñanza, mucho menos que la tergiversara o hiciera mal uso de ella, mientras no se diera a uno ínfulas de sabelotodo o de supuesto maestro, mientras no lucrara a costa de los grupos o del nombre o de la obra del maestro Samael. En fin, mientras la acción u omisión no tuviera el amargo sabor de la traición. Para aquellos que la ofendían o desobedecían, o bien traicionaban las instituciones, ella tenía la mayor indiferencia, así que pasaba inmediatamente del rigor al equilibrio. En efecto, ni se tomaba la molestia de pensar en ellos, no gastaba su energía pensando en estas gentes, y en verdad que hasta se le olvidaban los nombres o los apellidos de estas personas, y cuando no había más remedio que referirse a la conducta de algunos desde el punto de vista institucional, lo hacía sin faltar a la verdad, pero con la mayor indiferencia psicológica. Por ejemplo, cuando todo un director de un centro de capacitación se rebeló a sus órdenes y se apropió indebidamente de todos los bienes que con el esfuerzo común de los estudiantes se habían adquirido para levantar dicho centro y después se hizo su propia institución,
con tales bienes obtenidos ilícitamente, es decir, mediante el delito del abuso de confianza. Para ser más exactos, entonces le solicité instrucciones para proceder legalmente en su contra, y nuestra maestra dijo: no peleen por las cosas de la enseñanza, no tiene caso, como dijera el maestro, que se quiten el hambre con el trabajo tuyo y mío, negra. Así que no se preocupen, se pueden abrir otro centro. Vean qué triste papel está haciendo ese pobre señor viviendo ilícitamente del trabajo del maestro Samael y mío, además hablando mal de mi persona, que es tanto como hablar mal de su propio maestro. ¡Qué bajeza! ¿Hasta dónde han caído? Normalmente ni mencionaba a dichas personas, y cuando por alguna razón institucional había que tocar el tema, en conclusión ella afirmaba que el castigo que se lo dejaba a Dios. Es más, enfáticamente decía: que Dios les ayude. Tenía, en efecto, para esa clase de personas la mayor indiferencia. El fiel de la balanza está más allá del rigor y de la misericordia, una indiferencia absoluta, ni el más mínimo asomo de molestia o enojo. En realidad era difícil seguir al pie de la letra a la maestra, pues cuando al parecer su opinión se inclinaba a la derecha, nos cargábamos a la derecha; cuando parecía a la izquierda, lo hacíamos a la izquierda, pero cuando permanecía fija en el centro, era harto difícil mantener la posición. Sin embargo, era muy tolerante y de un trato alegre y excepcional. A veces era como niña, por su sencillez, inocencia y sana alegría. Otras veces era como una madre, con su mismo cariño y cuidados. Era también como un compañero, es decir, tan alegre y jovial como un varón, con el mismo compañerismo. Por último, tenía esa parte inescrutable, imposible de definir, algo así como una mezcla de madre, padre, jerarca, serpiente devoradora, o quizás águila, león, dragón, en fin, algo verdaderamente insólito, inexplicable. Su amor y su sonrisa permanecerán para siempre. Subtítulo: Tomando cuerpos. Muy recién llegado a casa de la venerable maestra Litelantes, una de sus hijas me comentó lo siguiente: tú aprecias mucho a Donda, así se refería a Dondita, ¿verdad? Te voy a comentar que el abuelo nos decía que Donda nunca había caído, o sea, nunca había tirado su piedra al agua en ninguna reencarnación, y que es un maestro muy especial. Intrigado por estas palabras, cuando fui a desearle sus buenas noches a la maestra, aproveché la ocasión para decirle que esa tarde su hija me había comentado que el maestro insistía en que ella nunca había caído en ninguna reencarnación. Recuerdo que ya estaba acostada en su camita. Al escuchar mis palabras, su rostro se volvió extrañamente serio y me dijo, con voz más grave, como de varón, clara y fuerte: «Nunca, ni loca que estuviera». Aunque sorprendido por esta reacción y por la enérgica voz de timbre varonil, pues normalmente era suave, un poco aguda, completamente femenina, que salió de la boca de la maestra, hice, sin embargo, la siguiente pregunta: «¿Y entonces, para qué está tomando cuerpos?». Ella respondió con aquella extraña voz: «Para ayudar a los que no se dejan ayudar». Todavía más sorprendido y desconcertado, porque la voz aquella continuaba, como pude, me hice de ánimo y acerté a decir: «O sea, jefita, que usted a los 4 o 5 años ya recordaba sus reencarnaciones pasadas y sabía lo que le sucedería en la presente». «Así es», me dijo, ahora con voz normal. «Ya sabía que iba a ser feliz con mi esposo un tiempo y que después lo perdería». Seguimos platicando de otros temas. Luego me despedí y casi no pude dormir pensando en lo insólito de la situación, no solo por la extrañísima voz de la maestra, sino por el terrible contenido de sus palabras. Quizás sea más insólito todavía que se vayan a creer los hechos que relato, pero ¿acaso no es cierto que pasó esta vida ayudando a los que no nos dejamos ayudar? Quien quiera que haya convivido con ella puede dar fe de que nos estuvo ayudando y nosotros tercos en rechazar su ayuda.
incluso en hacer lo contrario de lo que ella tan gentilmente sugería. Rarísimo fue el caso de quien se dejó ayudar y en verdad que fue a medias. Solamente nuestro bien amado maestro Samael se dejó ayudar cabalmente y así alcanzó las inefables alturas del pleroma, las ígneas serpientes de los cuerpos kayas, la exquisita y divinal autorrealización íntima del ser. Capítulo 4. El lugar de la llama. El apellido Garro que en esta existencia llevó nuestra bendita maestra proviene del vasco, de la raíz gar, entre comillas, llama, y del sufijo locativo o sitio de, por lo que significa lugar de la llama. Y en efecto, la esposa sacerdotisa de nuestro avatara fue siempre el lugar ardiente de la llama, donde encontró el fuego sagrado, la llama sublime de una maestra Jinas, la verdadera llama encendida del vulcano, que, sin lugar a dudas, encendió el maestro Samael el fuego pentecostal. Su casa fue siempre lugar de la llama, del sagrado fuego del hogar, donde nuestro maestro siguió fielmente el sendero del hogar doméstico, donde tuvimos la suerte de disfrutar su exquisito calor humano, de su chispeante espiritualidad, del fuego abrasador, del penetrante amor de su Padre bendito Litelantes. Tondita fue la llama, el fuego sagrado que encendió el verbo de oro de la avatara de Acuario, el fuego dentro del fuego de la gnosis. Subtítulo: La presencia de los maestros. En realidad, es terrible la situación de los maestros por no ser comprendidos y mucho más por no ser queridos. Es normal que se tenga una idea errónea de los maestros, quizás porque están más allá del bien y del mal, que es de lo más difícil de alcanzar, decía Tondita. Y nos resulta casi imposible entenderlos, ya que siempre estamos identificados con cualquiera de los dos extremos, y evidentemente la tibieza no se puede considerar el centro, el justo medio, el Tao. Por lo regular, cuando no seguimos el vaivén del péndulo, somos apáticos e indiferentes, propiamente tibios, simples hojas llevadas por el viento, por el huracán del karma, como dijera el maestro Samael. Estar más allá del bien y del mal son palabras mayores. Con suerte alguna vez en la vida se pudiera experimentar en verdad esta situación. Los señores poseen esta cualidad y nuestra maestra lo demostró toda su vida. Lo cierto es que los maestros, como verdaderamente humanos que son, viven todo con más intensidad, aman más y mejor, gozan y sufren más, comprenden más y son más incomprendidos, tienen mayores aciertos y errores más graves. Tirar la piedra, por ejemplo. Todo en ellos es diferente. No los podemos juzgar con nuestra maquinaria razonativa, sensual, tradicional, ordinaria. Ante los maestros, la reacción normal del humanoide es de envidia, de rechazo, de ánimo de crucifixión, de odio definitivo, y su sola presencia genera un secreto temor que se traduce en violencia interior, que produce el efecto de confrontarnos a nosotros mismos. Al no poder soportar la sensación, pensamiento de inferioridad, cuando nos enfrentamos a nuestro caón interior, preferimos transformar ese vacío, esa frustración, en rechazo o indiferencia hacia los maestros. En algunos casos se reacciona más patológicamente todavía, evidenciando un complejo de superioridad, creyéndose más sabios y más maestros que los maestros. Visto está que los señores encarnados vienen a dar ejemplo de sacrificio y de perdón, y así nuestro Señor Jesucristo permanecerá en Shambhala, por tanto, en todo el orbe, hasta que salga la última de las almas del infierno de este planeta, del que dijo nuestro maestro Samael, que es la equivocación de los dioses, el karma de los mundos. Ya que los maestros no son comprendidos, al menos esperan de nosotros un poco de cariño, un noble sentimiento, algún gesto de amor hacia sus personas y sus padres benditos.